La historia política del mundo está marcada por ciclos, avances y retrocesos. Dicen que la vida es cuestión de saldos y qué mejor que a uno le toque vivir cuando las cosas van bien y el saldo es positivo. Será cuestión de suerte y destino, pero al final a cada quien le toca lo que le toca. América Latina está navegando un siglo XXI turbulento. Tenemos graves problemas sociales y desafíos económicos extraordinarios. Sin embargo, lo que más nos complica, nos detiene y nos lastima es la política, nuestra incapacidad de gobernarnos mejor. Para hablar sobre los procesos electorales, rumbo, desafíos y amenazas y oportunidades para América Latina, tengo el privilegio de presentarles al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A los 37 años llegó a ser el vicepresidente más joven de la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de Bolivia. Los avances en su país durante su presidencia son relevantes. Es ingeniero industrial de una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y tiene una maestría en administración. El presidente Quiroga es un estadista respetado en el mundo y un incansable activista por las causas de la democracia y la libertad. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Gracias, Dionisio. Buenas noches. Un gusto como siempre. Muchas gracias. En el ciclo electoral que vive América Latina estamos dando un brusco y peligroso viraje hacia la izquierda populista en el marco de una compleja conflagración geopolítica en la que participan Pekín, Moscú y el Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son los peligros y las consecuencias? Dionisio, es un momento particularmente crítico para la región, pero creo que hay que analizarlo en perspectiva. Evidentemente, si uno ve los avances de los proyectos, digamos, que simpatizan con Maduro y Ortega, pongámoslo así, y si ve que pueden tomar y están camino aparentemente a tomar los 4 países más grandes de la región, que son 2/3 partes de la población, México, Argentina, Colombia, Brasil, sería un panorama complicado, pero no tan difícil para poner en perspectiva como lo fue el proceso 2003 al 2013, que si recuerdas, vivía el extinto Chávez, estaban los Kirchner en Argentina, estaban con precios de materias primas muy altos y tomaron el control de la OEA y de los organismos regionales, además militando con un proyecto de cariz autoritario, de amordazar a la prensa, de encarcelar a los opositores y demás. Ahora no parecería tener esos ribetes. Evidentemente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, son regímenes autoritarios, dictatoriales, no populistas, son autoritarios. Y existen en otros países, Chile, Perú, como tú lo has analizado, gobiernos que pueden simpatizar con ellos, aunque de vez en cuando dan señales de desmarcarse, pero no parecería que puedan aplicar esa receta autoritaria y van a enfrentar serias dificultades económicas por la crisis global que está afectando a todos, incluso a los recién llegados, como los presidentes de Perú, de Chile y ahora de Colombia, que van a enfrentar serios problemas y dudo que puedan concentrarse en hegemonizar vía autoritaria la región. Dicho eso, sí, la lucha por la libertad se va a poner mucho más difícil porque es diferente luchar por ella cuando uno tiene a Duque en Colombia y a Macri en Argentina, que si uno tiene a Petro en Colombia y al señor Fernández en Argentina, que por lo menos contemporizan con dictaduras como la de Maduro y Ortega, aunque no sean tan atroces y no internas. Claro. Presidente, los pueblos están votando por esa opción. Entre las causas se identifican lo fácil que es caer en la trampa de las mentiras populistas, ofrecen lo que saben que no cumplirán, pero también se cuentan entre las causas una derecha corrupta en algunos casos, élites distraídas en casi todos, una economía global insuficiente, frustración debido a expectativas que no se cumplen, entre otras. ¿Cómo se corrigen estas causas? Creo, Dionisio, que es imprescindible percatarse, primero, que hay un desgaste por el COVID y el efecto económico del COVID, que trajo un descontento a los que estaban en gobierno, sea Piñera en Chile o tantos otros, o Duque en Colombia, como hemos visto recientemente. Pero es evidente que también la enorme influencia de las redes nos pone en compartimientos estancos de altísima polarización y a veces, como tú señalas, las élites se desconectan y las alternativas a los proyectos que, digamos, simpatizan con Maduro a veces tienden a ser no muy buenas. No voy a entrar, tú sabes de qué estamos hablando, la candidatura de centro derecha, por llamarlo algo, en Perú, en Chile, no eran las más potentes en términos de proyección
electoral. Entonces ese descontento, esos desaciertos han llevado a esto que se está viviendo. Pero si algo va a quedar claro en los meses que se vienen, Dionisio, es que la situación económica va a empeorar, porque estás con los coletazos del COVID aún vigentes y estás con una crisis planetaria que hemos vivido en el pasado. Yo le llamo siempre la crisis de las 3 Cs, que las crisis de las 3 Cs consumen a los gobiernos: comida, combustible y cambiario. Están subiendo la comida, está subiendo el combustible, la energía, la electricidad, por todo lo que ha pasado en el mundo, cadenas de suministro, por Rusia, Ucrania, los granos, la falta de petróleo ruso y gas ruso, en fin, todo lo que está pasando, comida, combustible y cambiario. Claro. Porque Estados Unidos, como tú bien sabes, encendió la aspiradora de la Reserva Federal, que está succionando los dólares, devaluaciones, inflación en nuestros países. Y fíjate, Dionisio, ya no es solo en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, es en Inglaterra, en Italia, en tantos otros lugares. Entonces llegan meses muy complicados porque se están incrementando comida y combustible y están cayendo el tipo de cambio, el sistema cambiario de monedas, y vendrán tiempos aún más complejos. Presidente, la hecatombe del chavismo en Venezuela, la devastación del peronismo en Argentina, lo que intentaron hacer en Bolivia y Ecuador pareciera no ser suficiente para que los pueblos tomen una posición más defensiva para evitar la destrucción que el populismo provoca. La corrupción no tiene ideología, la hay de izquierda y derecha. ¿En qué está fallando la democracia liberal? ¿En qué están fallando los sistemas de justicia y la división de poderes? Para mí, Dionisio, lo esencial es que no se pudo contener a los elefantes. Cuando no puedes contener a los elefantes, es muy difícil que no entren los zorros, los lobos o los animales pequeños. Si tú abres un restaurante y dices, prohibido que entren animales a este restaurante, y aparecen 2 elefantes o 3, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿con qué autoridad moral vamos a quejarnos de abusos en Bolivia o de abusos en cualquier otro lugar? Como se dice, las víboras es por la cabeza, y el problema de la región es que en estos años, a pesar de la atroz destrucción de la economía venezolana, de la persecución sin límite, ahí sigue Maduro y la región se ha resignado. Y estamos en puertas de algo muy complicado, Dionisio. Esto se va a poner peor. Estamos camino a que en la OEA puedan readmitir a Maduro. Si vemos un escenario, 1 de enero del próximo año, López Obrador en México, Petro en Colombia, Fernández sigue en Argentina, está claro de que vienen a tomar la OEA. Y primero toman la embajada que tiene hoy Guaidó todavía en la OEA, la reponen a manos de Maduro, cambia la correlación de fuerzas, y sacan al secretario general. Tú dirás, es difícil. Bueno, parecía más difícil que cambien al presidente del BID, más allá del error de origen, y se acaba de lograr. Entonces, puede venir una embestida donde regímenes como el de Maduro han aprendido que a la OEA la controlas o te sales. Se salió. Pero ahora, si la puede volver a controlar, y ahí llega el peligro de gobiernos que no son autoritarios, pero que contemporizan con Maduro, puede volver a tener a Nicaragua, a Venezuela y a la misma Cuba sentadas en el seno de la OEA, y ahí te dirás para qué sirve la Carta Democrática, de absolutamente nada. Sí, claro, esas democracias que están mucho más maquilladas que los gobiernos autoritarios son hasta más peligrosas. Presidente, el socialismo del siglo XXI ha hecho un daño incalculable a América Latina en términos de pobreza y debilitamiento institucional, pero también algunos autoproclamados políticos de derecha corruptos han hecho mucho daño y han facilitado la llegada de esa izquierda populista. ¿Qué deben hacer las auténticas derechas liberales para desmarcarse de estos personajes y rescatar la política? Yo creo, Dionisio, entender lo siguiente, que tenemos que dividirnos entre los que somos de derecho y los que somos del capricho. Esa es la línea divisoria fundamental hoy. Como tú señalas, yo hice el informe de la auditoría electoral de la OEA cuestionando la reelección inconstitucional del derechista Juan Orlando Hernández, hoy el hondureño que está preso por narcotráfico. Y la firmé con mucho gusto, porque violar la Constitución para quedarse en el poder es malo cuando lo hace el derechista en Honduras o el autoritario comunistoide en Nicaragua o lo que se hizo en Bolivia. Entonces, la línea divisoria debería ser el derecho o el capricho, el Estado de Derecho o estar sometidos al capricho de un autócrata que puede venir a imponer cualquier cosa. Salvador, yo no sé si decirle de izquierda o de derecha, pero sé que no es de derecho, porque toma el Congreso, defenestra la justicia,
y dice en contra de lo que señala la Constitución, me voy a reelegir. Entonces yo creo que debemos en la región entender que la línea divisoria hoy por sobre todo está entre los que queremos vivir con elecciones libres y justas, con instituciones independientes, apegados al derecho, con la oposición sin ser criminalizada, sin perpetuarse en el poder, y los autoritarios que son ambidiestramente autoritarios, Dionisio. Con las dos manos sojuzgan la democracia y destruyen la convivencia. Yeah. Presidente Quiroga, Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en agosto. Lo que ha hecho y enseñado apunta a grandes peligros y amenazas para Colombia y para América Latina. Recientemente dio un discurso en Naciones Unidas que escandalizó a muchos. ¿Cuáles dirías que fueron los temas más preocupantes? A ver, como un país que produce coca, cuando desde mucho antes que Colombia, Pablo Escobar empezó a importar la hoja de coca de Bolivia a Colombia, cansado de venir a comprar aquí la pasta base de mi país. Colombia importó la coca. Y escuchar a un presidente de Colombia decir que la coca en la selva es una forma de luchar contra el cambio climático, uno queda anonadado y turulato cuando escucha eso. La coca es lo que más destruye el medio ambiente. Requieres toda clase de precursores, los echas en ríos, se come la selva. En Bolivia, para extender el cultivo de coca, Morales intentó, con la corrupción de la Lavallato brasileña, hacer una carretera en medio de la selva para deforestar los árboles y ganar más terreno para plantar la coca, que se come la tierra. Tú conoces mucho de agricultura. La coca se come la tierra y tienes que ir extendiendo el territorio. Los químicos destrozan los ríos. Y escuchar a un presidente de Colombia decir que el veneno es el petróleo y el carbón, sí, afectan el cambio climático. Pero poner al petróleo en la categoría o peor que la cocaína, que es el veneno societario gigantesco, me pareció tremendamente choqueante. Y el incorporar a la coca como un mecanismo para combatir el cambio climático con ese veneno, triste, muestra la línea en la que va. Y ahora claramente ha decidido privilegiar todo, a nombre de privilegiar lo comercial, restablecer la normalidad, normalizar a Maduro en Venezuela. Sí. Y ahí seguramente verás pronto que intentan retomar el espacio de Maduro en la OEA, reintegrar a Ortega en la OEA a nombre de trabajar juntos y seguramente defenestrar a Almagro y tomar la OEA como buscan, lo están empujando varios gobiernos de la región, usando el caso de mi país, tristemente, y lo que pasó acá en el 2019. Claro. Como dices, vienen tiempos de grandes desafíos. Presidente, el péndulo de la política es inevitable. Se entiende que después de un gobierno como el de Peña Nieto en México, llegará AMLO, que está retrocediendo no solo a México, sino a todo el continente. Después de 5 presidentes en 5 años en Perú, acusados de actos de corrupción, llegó al poder el señor del sombrero, de la mano de la izquierda radical. Y así hay otros casos. Piñera en Chile, ya lo comentabas, y Duque en Colombia también, fueron 2 presidentes serios, responsables, correctos y decentes. Fueron presidentes de derecho, como tú les llamas. Claro, con errores y problemas que necesitan varias décadas para resolverse. No tenían varita mágica. ¿Existe alguna forma de diferenciar los buenos gobiernos de los malos? Para la gente, las redes sociales y la forma en que se manipula la información y la verdad, ¿se trata de un problema de desinformación y manipulación? Recurro a una frase de Felipe González. Democracia no te garantiza buenos gobiernos. Lo que debe garantizarte es que si es malo lo puedes cambiar en la próxima elección. Esa es la esencia de la democracia. Y seguramente si persiste, se sobrevive la democracia en Perú, que yo creo que debería ser así, la gente en Perú optará por otro camino. Eso es lo central, Dionisio. En Venezuela, en Nicaragua, no existe alternativa. La falta de alternativas causa resignación, aceptación y finalmente sumisión. Lo que siempre debemos luchar es por preservar el Estado de Derecho, elecciones libres, instituciones independientes, sin fraude. Claro. ¿Para qué? Aquel mal gobierno que no sepa enfrentar las dificultades pueda democráticamente ser cambiado y no se enquiste en el poder pretendiendo que la reelección es un derecho humano o violando la Constitución, aprovechando una popularidad que siempre es efímera y temporal. Yeah. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es el otro caso de un hombre serio, capaz y comprometido con la democracia y el desarrollo de Ecuador. La izquierda populista de Correa y la dictadura criminal de Caracas están haciendo todo lo posible para que el gobierno de Lasso fracase.
solo porque ha hecho esfuerzos extraordinarios y muchos sacrificios para conciliar, ha sobrevivido. ¿Cuál es tu diagnóstico para Ecuador, presidente? Como todos los países, vamos a enfrentar esta combinación de las tres Cs que te decía: incremento del precio de la comida, incremento del precio del combustible, o tú sabes bien que una forma de que no incrementen es subsidiar, y fiscalmente se determina la chequera con los subsidios. Y también la cuestión cambiaria de devaluación. Ecuador, además de todo lo que hemos señalado, tiene el problema de que está dolarizado, lo cual significa que cuando los vecinos, Colombia, Perú, Chile, devalúan, hacen más competitivas sus exportaciones, y Ecuador no tiene ese resorte. La única forma de preservar competitividad es vía un masivo ajuste fiscal, que se torna muy difícil en estos tiempos. Y ahí también, si algo me ha dolido a mí en Ecuador, es ver que dos buenos amigos, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, que luchaban contra el correísmo desde diferentes lados, se unieron para la campaña, pero no supieron mantener esa unidad en la gestión de gobierno. Ojalá que entiendan que el adversario externo en lo político, este proyecto madurista, orteguista, y la crisis económica es más grande que cualquier diferencia que se podría haber suscitado entre ellos. Ya. Presidente, para terminar, Putin parece cada vez más débil y acorralado por sus propios delitos. ¿Cuál es tu lectura sobre el estado de la cobarde invasión a Ucrania? Es un elemento, el tema determinante. Si en los próximos 6 meses, pasado el invierno, Ucrania prevalece, todo lo que hemos hablado sobre América Latina va a mejorar. ¿Por qué? Porque los padrinos de Maduro hace mucho tiempo son estos países. Yo digo, Venezuela hace años es un país ocupado por el sheriff, no el sheriff con S, sino con C. Cuba, Hezbollah, ELN, Rusia, Irán, FARC. 3 paraestatales, ELN, FARC y Hezbollah, y 3 estados, Cuba, Irán y Rusia, que están algo debilitados. Entonces, tenemos que darnos cuenta, y tú entiendes esto porque has estado en Kiev, creo que eres el único que conozco que ha estado allá, que en manos de Zelensky, aunque no lo crean, está buena parte del futuro de América Latina. Porque si Zelensky derrota a Putin, eso conlleva el debilitamiento de Irán, donde las mujeres han salido con una fuerza formidable. En Cuba están saliendo masivamente, y si debilitas Cuba, Rusia e Irán, debilitas la base de apoyo externo que ha sostenido a Maduro y en alguna medida también a Ortega. Y así como hemos hablado de un panorama interno complejo, que tiene que llevarnos a seguir luchando con más ahínco, hay buenas noticias en el frente externo, y lo que yo espero es que la libertad, con respeto a la integridad territorial de Ucrania, prevalezca, porque con eso, créeme que la lucha por la libertad en América Latina, empezando de Venezuela y Cuba, va a ser mucho más sencilla con un Zelensky derrotando al tirano de Putin. No se puede terminar con mejores palabras, presidente. Los desafíos son grandes y las batallas que vienen extraordinarias, como dicen. La clave y la respuesta, como siempre, está en los ciudadanos, que aprecien y sepan defender sus libertades. Si logramos aprovechar mejor los ciclos ascendentes y construir sobre los saldos positivos, podremos asegurar tiempos mejores. Presidente Quiroga, tu presencia y apoyo en las mesas de debate y búsqueda de soluciones en el mundo son indispensables. Con estadistas como tú, el mundo tiene salvación. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.